Pues bien, compartimos esta pantalla y vamos a trabajar con esta desde el principio acá, beginning. Y este es nuestro título de hoy. Ilusión, fantasía y realidad. Y como hemos estado conversando ya de una forma informal, lo que estamos buscando es que a través de lo que es la ilusión, la fantasía, nosotros podamos ver de qué manera ellas influyen en nuestra realidad. Cuando digo nuestra realidad es porque cada uno de nosotros tiene una realidad diferente. Cada uno de nosotros ve el mundo de una manera distinta y cada uno de nosotros ha creado su realidad de diferentes maneras. Y saber de qué manera la ilusión y la fantasía contribuyen a nuestra realidad es muy interesante porque así podemos ir viendo qué cosa nos sirve a nosotros para estar más aceptados en las cosas que queremos lograr en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver aquí primero qué es la ilusión. Nos dicen los que saben que la ilusión es una esperanza con o sin fundamento real de lograr o de que algo que suceda, algo que se anhela o se persigue y cuya consecución parece especialmente atractiva. Vayan viendo esas definiciones a ver cómo les resuena, cómo ustedes piensan que pudieran manejarse y así vamos sentando las bases de la conversación, ¿verdad? La ilusión, nos dice el diccionario, que es la esperanza con o sin fundamento real de lograr o de que algo que se anhela o se persigue y cuya consecución parece especialmente atractiva. También nos dice que se trata de un concepto o una imagen que surge por la imaginación o a través, oigan bien, de un engaño de los sentidos, pero que no tiene verdadera realidad. Vinculada a los sentidos, una ilusión es una distorsión de la percepción. Okay. Entonces, interesante que dice aquí que es una imagen que surge de la imaginación o a través de un engaño de los sentidos. Eso es una ilusión, pero que no tiene una verdadera realidad. Y está vinculada a los sentidos. Una ilusión es una distorsión de la percepción. Ok, entonces, esta definición que que encontré acá, la trabajé mucho, la pensé mucho, porque en realidad todo lo que está subrayado me da una noción de cómo hemos ido creando o de cómo yo he ido trabajando para crear mi realidad. Dice que son sensaciones visuales que generan en ciertas circunstancias falsas interpretaciones de la realidad. O sea, que no siempre son falsas, sino que en ciertas circunstancias, ¿verdad? Y me encantó esto que está subrayado que dice aquí, nuestro mundo tal como lo percibimos no es un reflejo exacto de la realidad, sino el fruto de la información recogida por los sentidos que nuestro cerebro analiza, sintetiza, convierte e interpreta. Me pareció esa definición fabulosa para lo que es una ilusión. Ahora, tipos de ilusión. La temática que vamos a llevar es hablar completamente de cada bloque y después entonces nos detenemos para que intercambiemos opiniones sobre lo que entendemos sobre la ilusión, cuál de las definiciones les resuena y por qué. Entonces, hay diferentes tipos de ilusión. Tenemos las ilusiones ópticas, que son las que conocemos más comúnmente, las olfativas, las auditivas, las gustativas, las táctiles. Entonces, volvemos hacia atrás. Las ilusiones ópticas
son una forma de engaño del ojo, ¿verdad? Que hace que nosotros veamos cosas que realmente a veces no existen o que existen, pero la estamos transformando y la estamos viendo de otra manera. Y le puse ese asterisco porque voy a ponerle un videito corto ahora sobre las ilusiones ópticas, pero quiero hablar un poquito de cada una primero. Las olfativas. No sé si a ustedes le ha pasado alguna vez que han estado en un cuarto donde no hay nadie, solo usted, y de repente usted percibe un olor diferente, que puede ser un perfume o puede ser, qué sé yo, el olor de una brisa o de algo, o qué sé yo, que sea un olor de una, y usted piense que es otro. Ese es un tipo de ilusión. También las auditivas. Las auditivas son muy interesantes porque escuchamos, ¿verdad? A veces yo me acuerdo cuando yo era un jovencito que yo sentía que escuchaba una emisora de radio en mi cabeza, con programa de música y todo eso. Y yo sé que debió ser una ilusión auditiva porque realmente no había ninguna cerca. Entonces, sí he tenido, en algunos momentos he tenido la ilusión de que alguien me llama o de que me habla. Y las gustativas, eso me pasó una vez con una confusión entre una patata, moniato o sweet potatoes, como le llamen, blanca y una papa. O sea, yo tenía la ilusión de que iba a degustar un sweet potato y resultó que era una papa. Entonces el choque fue, bueno, que todavía lo recuerdo, imagínense. Y las táctiles es esa ilusión de que alguien te toca o de que tú estás tocando algo y tú dices, sí, yo toqué eso, yo lo vi, yo lo sentí, lo toqué, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos tipos de ilusión. Ahora, la ilusión óptica, vamos a ver esto que dice aquí Mark Twain acerca de las ilusiones. Dice, no te desprenda de tus ilusiones. Cuando se hayan ido, es posible que aún exista, pero habrás dejado de vivir. No te desprenda de tus ilusiones. Cuando se hayan ido, es posible que aún exista, pero habrás dejado de vivir. Eso dice Mark Twain. Ajá. ¿Qué les parece? Hablen un poco, mi gente, de las ilusiones. A ver, Betty, te quedaste pensando en eso de la ilusión. ¿Qué tal? ¿Qué me dices? Wow. Yo estaba pensando en cada una cosita, ¿no? Por ejemplo, en las ópticas que uno se engaña muy fácilmente, así de simple con las comidas, por ejemplo, me hago la ilusión de una comida que pido al restaurante y yo me hago la ilusión de que me van a traer lo que yo tengo en mi mente y cuando traen todo lo contrario, hasta me enojé la última vez. ¿Qué? Esto yo no pedí. Me enojé porque dije, ¿qué es esto que me trajeron? Y me quedé con el saborcito del pescado que yo quería y vine a la casa y le digo, yo lo voy a hacer porque no me voy a quedar con la gana, pero se lo devolví. Sí, en la olfatativa, mira, yo a menudo huelo unas fragancias que yo quisiera, porque quisiera entender, porque a veces huelo como olor a rosas. Digo, qué rico, ¿de dónde viene ese olor? ¿Por qué huelo yo rosas? Qué fragante tan rico. Y regreso a ver, miro, lo percibo y no siento, y no hay nada, no hay nadie ahí que me diga. Eso lo vamos a tratar en otra conversación. Y lo mismo las auditivas, yo oigo voces. Yo hoy escuché la voz de mi hermano, digo, no escuché la voz de mi hermano. Y veo que nadie se mueve, solo yo escuché, nadie, le digo, mija, no escuchaste una voz. No, pero yo escuché una voz, era la de mi hermano, no le entendí, pero era la voz de él. Y así, y las textiles, figúrate, una vez piensa que está sola y cuando se siente que, yo por ejemplo,
estaba dormida, aparentemente estaba dormida, cuando yo siento que alguien se sienta a mi lado, se sienta y yo me despierto y digo, ¿quién se sentó? No se sienta nadie, pero estoy segura que se sentó a mi lado. Estoy segura, yo sentí que se sentó ahí, porque yo siento y no hay nadie. Eso es lo que yo puedo compartir de vivencias Gracias. reales. Gracias, Betty. De esos fenómenos tenemos que hablar un día de estos. Ok. ¿Qué me dicen mis amigos Osi y Juan? ¿Qué dicen ustedes? Pero me parece que las ilusiones son a veces un tremendo engaño de la mente que nos lleva por los senderos que no son reales, porque nuestra mente siempre está divagando y saltando de un lado para otro. Y hay que tener mucho cuidado con las ilusiones, porque si nos dejamos a veces guiar por ellas, nos podemos perder en el sendero de la vida. Pero no deja de uno estar siempre ilusionado, porque uno se ilusiona con la vida, se ilusiona con el amor, Así es. se ilusiona con el encanto de conocer el canto del pájaro en la mañana o de un gallo que te despierte. O sea que la ilusión es parte intrínseca de la vida del ser humano, pero hay que saberla discernir y reflexionar cuando llegan a nosotros, porque vivimos en un mundo que no es muy real a veces para la mente. Nosotros los seres humanos hemos creado muchos mundos y muchas ilusiones a nuestro alrededor que nos pueden hacer perder el sendero de la realidad de la vida. Gracias. Dime, Juan Llerena, ¿tú qué piensas sobre la ilusión? Bueno, yo pienso que tiene un rol en la vida y que a veces en los momentos, tú sabes, te vienen esas ideas o esas ilusiones y te refrescan cosas. Por ejemplo, yo en Turquía no se come puerco, ya que vimos. Y cuando yo me sentaba, yo me sentaba pensando, yo me comía mis pedazos de puerco en mi mente, mi ilusión. Y ahora que tú hablas de esto, porque, por ejemplo, yo le dije a mi hermana, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo lo que yo le dije que yo quería, yo me lo saboreé estando en Turquía y fue el producto de mi ilusión. Sin comerla, yo me la comí. ¿Me entiendes? Entonces, gracias a la ilusión que tenemos esa facultad de recordar esas cosas. Y a veces también con el tacto tú tocas algo y te viene otra cosa a la mente, tú sabes, y son gracias a que fuimos creados con esa facultad de tener ilusión, también nos conectamos a otras realidades, es lo que yo pienso. Gracias, Juan. Gaby, ¿tienes algo que decir? Bueno, yo estaba pensando que pueden ser expectativas también, ilusiones. Una compañera una vez me dijo que los pensamientos se cristalizan. Cuando estoy pensando muy, por ejemplo, negativamente, obsesivamente, se pueden cristalizar esos pensamientos, hacerse realidad. Pero también puedo tener ilusiones bonitas, ¿no? Con el amor, ilusiones con mis nietos, con mis hijas, ilusión de viajar. Puedo hacer que se haga realidad, una ilusión bonita. Ok, gracias, Gaby. Juanito Pereja, háblame de tu ilusión. Gracias. Queremos la bienvenida a Juan y José y gracias por los regalitos que nos tienen ahí guardados. Bueno. Un abrazo, amigo. Sí, un abrazo grande. Un abrazo. Yo pienso que la ilusión es como tiene dos aspectos de la vida. Primero vamos a decir un mago, un ilusionista, ¿sí? Llevándolo en el campo de la ilusión, que él nos muestra magia, que nos muestra que la vida es como wow, un milagro y esa magia. Entonces, y tienen ese poder de hacernos ver cosas como que son como milagrosas. Y lo llevamos al campo de la vida diaria, también yo puedo decir que la ilusión es eso, es como crear un milagro y sostener ese milagro. Pues a veces uno está ilusionado con
con el amor, como decía Gaby, con los hijos, o la ilusión de viajar, o la ilusión de lograr una meta. Y eso es parte de los sentidos que no vemos, porque tenemos sentidos que no vemos y auditivos, o sea, tenemos ese potencial. Y lo que decía Betty, sí, yo también a veces en la noche he sentido como que vienen a visitarme y me tocan, y entonces es parte también de otro mundo que existe, pero que de pronto no hemos desarrollado el poder para conectarnos directamente con ese mundo, pero ya como tú dices es otro tema. Sí, quiero antes de continuar darle la bienvenida a Adriana y al doctor Jaramillo que están por ahí ya listos. Ya, Ginette, ¿tiene algún comentario, mi querida? Por ahora paso, gracias. Ah, ok. Olga está durmiendo al bebé. Adriana, dime, cuéntame cómo es tu ilusión, qué tú piensas acerca de la ilusión. Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. Bueno, Genaro, para mí la ilusión es de pronto como tener un sueño y querer hacerlo realidad, ¿no? O tener como esa fe para que se me realice, ¿no? La ilusión de pronto de viajar, entonces pensar mucho positivamente para que se me realice y se me conceda, es como una ilusión para mí, ¿no? Gracias. Doctor Jaramillo, cuéntame. Muchas gracias. Gracias a ti, Adriana. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Apenas estoy entrando en calor, ¿no? Pues hay que agarrarlos ahí en candela. Pero no entras ilusionado, doctor. Sí, estoy ilusionado. Yo siento que la ilusión es un sinónimo de sueño, ¿no? Y quien mejor representa la ilusión son los niños. Porque un niño no solamente tiene la ilusión, la fantasía, la proyección de algo que realmente no existe, pero para él sí. Ese niño que está pensando en algo, él sí lo está viviendo intensamente como si estuviera en la escena. Nosotros pues viviremos esas ilusiones, esos sueños, pero sabemos que no se han cristalizado, como que tenemos ese freno de mano en algún momento, ¿no? Sí, el poder del asombro, que llaman los psicólogos, que lo tienen muy marcado los niños. Gracias. Fíjate que a veces las ilusiones, cuando involucran a otra persona, a veces se convierten en desengaños. Sí. Por ejemplo, yo tuve mi primera hija muy joven, ¿verdad? Yo tenía 20 años cuando nació mi hija Luz del Alba. Y yo le celebré sus 15 y toda esa vaina. Yo siempre tenía la ilusión de que iba a llevar a mi hija a casarse y que iba a tener una boda tremenda y todo ese tipo de cosas. Alrededor de los 28 años por ahí, la niña todavía estaba en su casa. Un día me llama la mamá y me dice, mira, tu hija se fue con un tipo ahí. Digo, oh, ok. O sea, esa ilusión que yo tenía, ¿verdad? Ahí cayó de aire. Cuando ella me llamó y le digo, ok, mi hija, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Estás feliz? Sí, digo, pues si tú estás feliz, todo está bien, no hay ningún problema. Sigue tu vida feliz, encantada. Pero tenía yo esa ilusión, ¿verdad? De que de que yo iba a hacer esa boda y ese tipo de cosas. Entonces la ilusión también nos sostiene y nos mantiene. Y como dice Juan, si tú tienes una ilusión de hacer algo y ya sabemos, ¿verdad? Que los pensamientos que nosotros tenemos, como estaba diciendo Gaby, que era nuestra realidad. Si nosotros tenemos una ilusión y le vamos dando forma en la mente a esa ilusión, pues eventualmente vamos a lograr que eso suceda. Y me estoy adelantando, ¿verdad? Me estoy adelantando. Entonces, le quiero poner aquí me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ilusión y expectativa? Bueno, la expectativa es un componente de la fe. Cuando tú tienes una expectativa porque ya tú esperas algo, la ilusión es como una magia, como decía Juan, como crear algo que no existe todavía, que tú quisieras que se hiciera. Pero la expectativa es porque ya tú sabes que hay algo y tú esperas que suceda. La expectativa es un componente de la fe.
Pero yo lo que creo que hay que tener mucho cuidado con las expectativas. Cuando tú tienes una ilusión y tú la entregas sin expectativa, para que se dé lo que verdaderamente se tiene que dar en ti para que sea feliz. Correcto, y procurar que lo que nosotros estamos esperando, que estemos claros de que lo que nosotros estamos esperando es posible, ¿verdad? Porque eso es expectativa, es esperar con fe. Entonces lo que puede suceder que a veces nos ponemos expectativas muy altas acerca de una relación o de una persona, de un trabajo, y de repente las cosas no resultan así y nos sentimos desilusionados. Entonces la expectativa es como te digo, es parte de un componente de la fe. Uno de mis maestros, doctor José Silva, decía que la fe tenía 3 componentes, que eran el deseo, creencia y expectación. Entonces, voy a compartir de nuevo la pantalla para que veamos este videito sobre la que es la ilusión óptica. La visión, y eso nos hace percibir la realidad de varias formas. Y de esas existen varios tipos. ¿Quieres saber de qué se tratan y cómo es que logran engañar a tu cerebro por medio de tus ojos? Pues en la siguiente nota de Tech te presentaremos algunas explicaciones de esas imágenes que nos rompen la cabeza. Como dijimos, son diferentes clases de ilusiones las que nuestro cerebro puede percibir. Las hay de carácter fisiológico, las cuales están asociadas a los efectos de una estimulación excesiva en los ojos o el cerebro. Estas son, por ejemplo, las que tienen que ver con brillo, color, movimiento, etc. Este es uno de esos casos. ¿Ves estas esferas? Pues claramente son del mismo color, ¿no? Ok, ahora entrarás en trompo. Pareciera que son de diferente color, ¿no? Pues la explicación es que esto depende del color de las líneas que estén atravesando las esferas. Si son las líneas verdes, la esfera parecerá verdosa. Si las líneas son rojas, las esferas se verán rojizas y de la misma forma con las líneas azules. Pero esto del color también se puede aplicar fácilmente a ese vestido y esa zapatilla que se hicieron virales. ¿Te acuerdas? ¿Tú cómo lo viste? ¿Azul con encaje negro o blanco con encaje dorado? La explicación en este caso particular es que la foto nos ofrece escasa información del contexto, ya que prácticamente el vestido abarca todo el plano. Entonces, al no ver dónde está ubicado el vestido, cada quien puede asumir distintas opciones. Por ejemplo, podemos asumir que la iluminación es fría o se trata de luz natural, y por eso vemos el vestido supuestamente blanco azulado con encaje dorado. Pero si asumimos que la iluminación es cálida, es decir, de un foco amarillo, lo más probable es que lo veamos azul con encaje negro. Y la verdad es que la misma persona que subió la foto ya aclaró que el verdadero color del vestido es ese, azul con encaje negro. ¿Tú cómo lo habías visto? Pero ojo, ojito, los colores que percibamos podrían llegar a ser subjetivos de acuerdo a nuestras experiencias previas o incluso podrían ser alterados por ciertas condiciones médicas como el daltonismo. Pero ya, unita más de esas. Esa misma teoría es también aplicable al caso de la zapatilla. ¿La ves gris con detalles verdes o rosada con detalles blancos? Esa te la dejamos como tarea para la casa. Están también las de carácter cognitivo, en las que interviene nuestro conocimiento previo del mundo. La que encaja perfectamente en esta categoría es, por ejemplo, esta conocida imagen del jarrón de Rubin, que también ha sido analizada para temas de carácter psicológico. ¿Tú qué ves primero, el jarrón o las dos caras? Ah, pero si de forma hablamos, Kokichi Sugihara, el matemático genio de los objetos imposibles,
seguro te hará dudar hasta de tus propios ojos. ¿Qué te parece esta ilusión de la flechita? ¿Y esto de la varilla entre los cubos? Este genio inventa estas formas especialmente para que te rompas la cabeza tratando de entenderlas. Normalmente se vale de espejos o a veces ni siquiera los necesita, porque la misma forma de los objetos ya es suficientemente confusa como para volverte loco. ¿Cómo es que logra esto? Pues aunque no lo creas, Sugihara se vale de la física para burlar nuestros sentidos y demostrar que nuestra percepción de la realidad está errada. Es por eso que el reflejo de un objeto en un espejo parece ser distinto de cómo lo ven nuestros ojos. Esta multipremiada serie de ilusiones se llama Objetos Imposibles, y es que creemos que no podría llamarse de otra manera. ¿Lograste descifrar su magia o no? En fin, estas son solo algunas de las ilusiones ópticas más conocidas de las redes. ¿Cuál fue tu favorita? Whoever kills you is a rich man, Teddy. You're a psychopath. Ay, ¿qué pasó? Shot, rated R. In theaters tomorrow. Ok. Se me quedó pegado el... Oh my God. Sí, déjeme salir de esto acá. Ok. De aquí, ahora sí. Perfecto. Se quedó pegadito el videito ahí. Pues bien, ¿qué le pareció ese video de las ilusiones ópticas? Interesante. Y muy interesante porque realmente a veces nosotros vemos cosas y juramos que estamos viendo algo y el otro dice, no, que eso no es así. ¿Se acuerdan del famoso número 3 en el número 6 pintado en el piso, verdad? Que uno de uno ve el 6 y otro ve el 9. Y así es. Hay muchas jugaretas en los ojos nuestros. Alguien nos dijo, ¿verdad? Que una de los sentidos más susceptibles a errar es el sentido de la vista. Pues bien, vamos a dar la bienvenida a Xiomara, que acaba de unirse. Bienvenida, Xiomara. Gracias, Genaro. Muy buenas noches. Buenas. Hoy sin cámara porque tengo dificultades técnicas, pero nada, estoy aquí, que es lo importante. Saludos a todos y bendiciones. Eso es lo bueno que estás ahí. Pues bien, entonces, estamos hablando de la ilusión. Y ahora vamos a ver algo más sobre las ilusiones, sobre las siguientes. Y recuerden esto de Mark Twain, ahora ya que ahorita hemos terminado hablando de las ilusiones, que dice, no te desprenda de tus ilusiones. Cuando se hayan ido, es posible que aún existas, pero habrás dejado de vivir. O sea que hay que tener ilusiones para vivir. Ahora, vamos a hablar de la fantasía. Nos dice que es una facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad o que son o fueron reales, pero no están presentes. También nos dice que la fantasía supone un nivel más elevado de imaginación, pues implica la facultad de una persona para inventar, crear o producir con su mente mundos o situaciones imaginarias o quiméricas. Psicológicamente nos dice que las fantasías son situaciones o hechos imaginados o inventados por la mente. A través de ellas se expresan los anhelos, temores y aspiraciones de una persona.
Ahora bien, en este sentido, la fantasía puede funcionar como mecanismo de defensa, especialmente cuando se la usa para evadir emociones o pensamientos que producen miedo, frustración, decepción o estrés. Así que vayan tomando nota para que hablemos de las fantasías. Importancia de la fantasía. En la pintura, sabemos bien que la pintura, la mayoría de las artes son muy influenciadas por la fantasía del creador, ¿no? La escultura, como le preguntaron una vez a un escultor, no me acuerdo cuál fue, que veía él cuando veía un trozo de mármol, y él decía, bueno, que él solamente tenía que quitarle lo que le sobraba para crear una figura. La novela, por supuesto, las películas, la música, y yo le puse aquí la ciencia, porque quiero que ustedes me digan algo, si la ciencia, si la fantasía influye también en la ciencia. Entonces, ¿qué nos dice Eugene Ionesco? La libertad de la fantasía no es ninguna huida de la irrealidad, es creación y osadía. Ok, entonces vamos a quedarnos ahí y vamos a hablar un poquito acerca de la fantasía. Y sobre todo quiero que me digan algo sobre su idea acerca de si es cierto que la fantasía influye en la ciencia. Comenzamos. Comenzamos con Juan Pérez, el científico. Gracias por el honor. Bueno, la pregunta es si la fantasía influye en la ciencia. Pienso que sí, porque imaginémonos cuando este escritor, Julio Verne, que hizo como ese viajes submarinos. Bueno, todos ustedes los cuentos, ustedes los saben de que estoy hablando. En ese entonces eso era una fantasía. Y hoy estamos viviéndolo como realidad. Entonces pienso que la fantasía, todo empieza con una fantasía que después se convierte en realidad. Exacto. Gracias, Juanito. ¿Y qué tú me dices de la fantasía tan maravillosa de los parques de Disney World? Que creó esa fantasía y todos entonces nosotros cuando lo visitamos, no importa la edad que tú tengas, tú disfrutas de la fantasía que él imaginó y creó y te haces también parte de ella y la disfrutas. La fantasía es muy importante. Sí. Te da la ilusión de ser niño. Ajá. Te vuelves, sí, seguro. Sí. Tanto la ilusión como la fantasía nos ayudan a tener una mejor vida, a vivir mejor con un sueño y un propósito de lograr algo. Si no estuviésemos ni ilusiones ni fantasías, ¿qué sería nuestra vida? Sería muy monótona. Así que Dios nos las puso para ser parte del disfrute de vivir también. Gracias, Juan. Gaby. Estaba pensando que se me vino a la mente que cuando yo era chica tenía la fantasía de la Navidad, de los regalos de Papá Noel. Yo creía en Papá Noel y recibía cartas de Papá Noel. Y nada que era mi papá, el que me había escrito. Y también ahorita se me vino algo a la mente. ¿Qué diferencia hay entre fantasía y ficción? A ver, no sé. Así es. Fíjate, ahora que tú dices eso, yo fui una víctima. Fui abusado con ese bendito. A nosotros llamaba a los reyes, ¿verdad? Sí. En el Caribe se habla de los santos reyes. La inocencia del niño, hablamos de la ilusión, ¿verdad? Y de la fantasía del niño, como habló Eduardo. Yo no podía entender que mi familia era pobre, que yo no podía tener una bicicleta ni un triciclo, pero todos los años yo quería un triciclo o una bicicleta, ¿verdad? Entonces lo que más me incomodaba era que los muchachitos de al lado eran unos muchachitos sumamente terribles, desordenados y malcriados, pero su papá trabajaba en uno de los periódicos más importantes del país. Y entonces los muchachitos siempre ponían la bicicleta y los triciclos. Yo que me portaba tan bien, siempre me dejaban el mismo jueguito, que si la pistola de mito, que si los dulcitos y el cuento de que se le habían acabado los triciclos cuando llegaron a mi casa.
Entonces sí, me escribían y me decían eso. Entonces yo decidí que yo no le iba a crear falsa ilusión a mis hijos. Entonces yo nunca siempre yo les dije, aquí no hay reyes, aquí no hay nada, aquí es papá que compra y va a comprar de acuerdo al dinero que haya. Así que díganme lo que quieren. Y nunca le creé esa fantasía de los reyes, porque a mí me frustró, sinceramente. Eduardo, dime, ¿qué tú dices de eso? Abre el micrófono. ¿Ahora sí me oyen? Ahora sí, sí. Yo creo que eso es parte del exceso de equipaje que tenemos encima. Lo tuyo es realmente una frustración, ¿no? Porque el niño, como decíamos ahora, siente que eso es una realidad. Y no hay explicaciones de que su papá no tiene con qué comprarlo. Es decir, él no entra en esos prejuicios y en esos análisis, ¿no? Nada. Bueno, ya lo dijo el maestro, ¿no? Si no os hacéis como niños, no entraré en el reino. Y el reino es un estado de conciencia, ¿no? Así es. Entonces por eso también hay que aprender a soñar, pero con los pies en el suelo. A veces soñamos o tenemos una fantasía que realmente no corresponde, ¿no? Que no tienen la posibilidad. Entonces, por eso se habla de los pies en el suelo, ¿no? Hay una historia, un cuentico por aquí en Colombia, de un sujeto que era muy soñador y vivía aquí en Cali. Y él recorría las calles y un día lo cogió la noche y tuvo que dormir bajo un puente. Y él estaba allí alistando unos cartones para poder dormir. Y llegó una señora en un carro muy elegante y le dijo, joven, ¿usted qué está haciendo ahí? Dice, no, pues yo estoy arreglando mi cama porque aquí me cogió la noche. Bueno, suba hacia el carro que yo lo voy a llevar a mi casa. Y lo llevó efectivamente, le brindó una tina de agua caliente, pijama, y el tipo sorprendido, y una comida exquisita, etcétera, ¿no? Y bueno, y ya le dijo, ya puede acostarse. Y el señor se acostó allí en la cama. Y de pronto se aparece la señora y le dice, yo voy a dormir al lado suyo. Voy a acostar con usted. Córrase un poquito para allá. Y el señor se corrió y se cayó al río Cali. Eso sí está bueno. Oye, fabuloso. Mira, me tuviste ahí en suspenso, esperando el desenlace. En la fantasía total. Hay que soñar con los pies en el suelo. Esperando el desenlace de la historia. Fabuloso, me encantó eso. Te lo voy a copiar algún día, ya verás. Ya verás. Me quedo con esa. Bueno, Betty, cuéntame, ¿tiene algo que decirme sobre esto? Yo te quería pedir, que cuando se habla de Don Quijote de la Mancha, con de que da vueltas en la lucha con el molino, y para él estaba peleando con sus enemigos, pero era que le daba botes hasta que él quedaba cansado y muerto, y todo estaba igual porque estaba luchando con algo que no tenía sentido, el remolino. Y también me da curiosidad cuando hablan en el desierto, que dice que se ve la agua y las palmas y cuando llegan al lugar no hay nada. ¿Eso también puede ser fantasía o ilusión? Eso es una ilusión. Es ilusión. Gracias. Xiomara, ¿quiere decir algo sobre las fantasías? Yo lo que quiero es tocar un puntito ahí con los Reyes Magos. A mí me fascinaban los Reyes Magos y sí. el Niño Jesús, porque en el norte de la isla deja el Niño Jesús y en el sur, en la ciudad capital, los Reyes Magos. Pero a mí me gustaba tanto eso que no me dio desilusión cuando supe quiénes eran, sino me hice la tonta y seguí creyendo como hasta los 13 años, para que siguieran dejando. Para que siguieran, qué bueno. Qué bien. Y mis padres me siguieron la corriente, pero yo después grandotota de los 20 por ahí le decía, no, hombre, déjenme mis regalitos, que yo voy, yo creo que son los Reyes Magos.
Pero sí es una gran ilusión que uno se crea, por supuesto. Qué bueno. Y se quiere quedar en ese estado de inocencia, de niñez, de como mencionó Eduardo, que cuando Jesús dijo, creo que fue, si no te vuelves como niño, pues no entras al reino de los cielos. Pues yo creo que es con ese gozo que podemos entrar en un reino de los cielos, es ilusionándonos y creyendo en cosas que pueden suceder y las vemos, y ahí se activa bastante la facultad de la imaginación que está en nosotros. O sea que sí, hasta ahí. Gracias. Vamos a darle la bienvenida a Virginia, que está por ahí. Virginia, ¿escuchaste algo sobre la fantasía? ¿Qué te parece? Me parece, ay sí, qué pena, yo me quedé dormida y... Está bien, tranquilo, no te preocupes. Bueno, de fantasía. Medio he escuchado, me parece muy interesante el tema, pero de verdad que sí, siempre los sueños, yo digo que son como una fantasía. No sé, yo digo que cuando pequeña era lo mismo, esperando el niño Dios. Y para mí como que la fantasía la disfruto, yo la disfruto en el tiempo de que he tenido siempre mi fantasía era que yo iba a ser reina. Y me he sentido como reina, yo me he sentido como reina siempre. Qué bueno. Entonces digo que esa fantasía todavía la tengo. Eres la reina de tu casa, ¿no? Yo reina. A mí desde pequeña me decía mi hermana que me crió, me decía que era su reina. Y yo me quedé como reina y todavía me siento la reina. Ya, qué bueno, qué bueno. Gracias, Virginia. Adriana, ¿quiere comentar algo sobre la fantasía? Se me fue, sí. Te estamos escuchando. Ya, espera que se me ha ido el micrófono. Fantasía es como desear algo. De pronto, en cuanto a un artista, uno desea conocer un artista, entonces es como desear verlo, o de pronto uno tiene la oportunidad de conocer ese artista, entonces ya la fantasía se hace como realidad. Está bien. Sí. Fabuloso. ¿Quién nos queda, Juanito? ¿Tú dijiste algo de la fantasía? Dime algo, muchacho. Yo lo que dije fue que en realidad por tanto la fantasía como la ilusión nos ayudaban a servir. Y con Reyes Magos estoy de acuerdo con Xiomara. Yo viví mi fantasía de mis Reyes Magos, y en Cuba era con libreta, había que ir a las vidrieras a ver qué te tocaba, pero a mí no me importaba. Yo lo que me tocaba, yo quería mis juguetes, porque me llevaban y decía, no te tocó este, pero los Reyes Magos me trajeron tal otro. Y yo era feliz con lo que me trajeron los Reyes Magos, pero me trajeran algo. Yo viví mis Reyes Magos muy feliz. Mira, Juan, en República Dominicana nos engañaban tanto que se inventaron de que una tal vieja Belén, que después de los Reyes, una semana después, eso era a ver si aparecía algo de platica, ¿verdad? Para comprarle a los muchachitos de que la vieja Belén y te traía algo. Y a veces también la vieja Belén nos dejaba enganchados. Pero una ilusión. Sí. Yo me estoy riendo. Xiomara, ¿te acuerdas de la vieja Belén? Sí. Bueno. Ay, Juanito, cuéntame. No, que con la ciencia, es Juan Perea. Con la ciencia yo estoy de acuerdo con Juan. En realidad la ciencia ficción nos ayudó a crear lo que nos está ocurriendo ahora. O sea que la ilusión de eso que nos contaban que podía ocurrir es lo que ha hecho que la ciencia lo traiga a la realidad. Los viajes espaciales, todas esas cosas salieron de la ciencia ficción primero. La fantasía. Vamos, don Juan Perea. Sí, también a veces cuando uno está en el colegio y
y está pues, ve la muchachita y entonces uno tiene la fantasía, ilusión, que hoy, pero uno es tímido y no se atreve. Sí, sí. Y después dice cuando grande, si me hubieras hablado, pero no hablaste. Imagínate, yo esperando y nunca dijiste nada. Pues miren, con respecto a la fantasía, nosotros podemos ver que la fantasía, ¿verdad? Es muy amiguita y casi, yo diría que como sinónimo de ficción, ¿verdad? De acuerdo a la definición. Y estamos viendo de que justamente ahora estamos frente a algo que fue una ficción en los Jackson, en los supersónicos, ¿verdad? Las conferencias telefónicas, las conferencias visuales, el hablar por estos medios. También estamos viendo, esto, el teléfono celular, que ellos usaban el teléfono celular en esa época. Se hablaban de los carros eléctricos, ¿verdad? Inclusive ya nosotros tenemos la tecnología para tener los vehículos que anden en el aire, pero no sé cuándo comenzarán a bregar con eso. Pero hemos estado viendo que prácticamente todas estas cosas, inclusive cirugías, el doctor Jaramillo que está ahí sabe que ya se hacen cirugía a distancia con robots y ese tipo de cosas. Entonces, cosas que nosotros pensamos que lo veíamos, wow, a mí me fascinaba Dick Tracy por ese bendito reloj que tenía, ¿verdad? Que él ahí hablaba con sus amigos, con los compañeros, ese tipo de cosas, y el Capitán Marte. Oye, todas esas cosas, quizás ustedes son muy jóvenes, ustedes quizás no se acuerdan de eso, pero... Calimán. les refresco un poquito la memoria. Entonces, esa ficción, esa fantasía, con el tiempo se comienza a pensar, pero esto es posible hacerlo, ¿por qué no? Y se han hecho, y vemos el genio de Leonardo da Vinci, que comenzó a crear cosas que nadie entendía en su época, y ahora vemos que lo están reduplicando y son funcionales. O sea que es muy, 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 muy interesante. ¿Alguien quiere opinar algo más? Y continuamos. Y qué bonito es cuando uno puede ver en un teatro, en una actuación, la actuación de un ilusionista, un mago, que te quedas a veces con la boca abierta pensando cómo lo logró. Exacto. Y la ilusión que te dio, ver cómo de la nada te puede producir una flor y ponértela de frente, o se puede desaparecer de aquí y aparecer allá. Esas ilusiones son maravillosas también. ¿Sí? Y ahora mismo ha evolucionado muchísimo, por ejemplo, los salones de cine, porque como le han comido el negocio, todas las plataformas estas digitales, pues ahora los cines se han especializado y tú tienes los cines que tienen 5D, 3D, 4D, que si hay una brisa los asientos se mueven, que si supla agua te echan un rocío, que te ponen olores, una cosa impresionante lo que está pasando en los cines ahora, ¿verdad? O sea, toda esa creatividad, toda esa ficción se está trayendo a la realidad porque no quieren desaparecer. Entonces, pienso que la ilusión, la fantasía también son parte muy importante de la creación de la realidad. Ya me adelanté al negocio. Bueno. Vamos a seguir compartiendo entonces. Ok. Entonces dice el señor, ya vemos Eugene Ionesco, que la libertad de la fantasía no es ninguna huida a la irrealidad, que es creación y osadía. Así mismo es. Bien, ok. Diferencia entre fantasía e ilusión. Mientras la fantasía delimita perfectamente en la imaginación qué es real y qué no, la vana ilusión tiende a confundir los límites entre lo real y lo irreal. Y así, escogiendo la voluntad, seguir los actos de la ilusión, se distancia progresivamente de la realidad a la que se pertenece. Ahí estamos hablando ya, ¿verdad?, de algo que va siendo medio patológico, cuando ya no estamos en control de nuestra mente y nos quedamos perdidos en ilusiones. Ya eso es harina de otro costal, ¿verdad? Ya eso es otra cosa ya. Sí. No vivas de ilusiones. Exactamente, es realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad, dicen los diccionarios, que encontré esta definición en Wikipedia, dice, la realidad es la suma o agregado de todo lo que es real o existente dentro de un sistema en contraposición a lo que es solo imaginario. El término también se usa para referirse al estado ontológico de las cosas, lo que indica su existencia. En términos físicos, la realidad
es la totalidad de un sistema conocido y desconocido. La realidad es aquello que acontece de manera verdadera o cierta en oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación o la ilusión. Lo real, por lo tanto, es lo que existe efectivamente. ¿Qué le parece? Y oiga lo que dice Albert Einstein. La realidad no es otra cosa que la capacidad que tienen de engañarse nuestros sentidos. Y ahí vamos a trabajar con eso ahora. Vamos a parar aquí la cosa. Vamos a la pregunta directamente ya. Primera pregunta. Si mi realidad actual no es satisfactoria, ¿la puedo cambiar? Natural que sí. Sí. Seguro. Natural que sí. La podemos cambiar, ¿verdad? Sí. Sí. A través de nuestros pensamientos podemos lograr muchas cosas y podemos cambiar la realidad, si así lo decidimos. Ok. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuáles instrumentos o métodos puedo utilizar para cambiar mis resultados? Díganme ustedes qué ustedes hacen cuando hay una cosa que no les sale como ustedes quieren, no es todo lo satisfactorio que ustedes hacen para cambiar. ¿Qué instrumentos, qué método utilizan para cambiar sus resultados? Para obtener mejores resultados. Tratar de nuevo. Perdón, ¿quién? Tratar de nuevo. Sí. Tratar de nuevo. Tratar de nuevo. Pero, ¿introduciendo algunos cambios o haciendo? Sí, por ejemplo, si yo tengo el pasatiempo de hacer bisutería. Y si a mí, por ejemplo, preparo un brazalete o un collar y al final veo que no es el resultado que yo quería, no me satisface, entonces yo lo vuelvo a hacer de nuevo. O sea, el tratar de nuevo en hacer algo, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, eso funciona para mí. Ok. Sí, gracias. Elige de nuevo. Ajá. Elegir de nuevo. Yo creo que ahí juega un poquito lo que es la fantasía y la ilusión también, porque para cambiar tú tienes que fantasear, ver que lo mismo que dice Samara, si ella está haciendo ese collar y le salió mal, ella tiene que imaginarse en su mente primero qué es lo que ella quiere, cómo lo quiere realizar otra vez. Y entonces ella está usando su poder de imaginación y su poder de fantasía para lograr la realidad. Y así tenemos que hacer. Para cambiar nuestras realidades tenemos que usar también, dentro de los límites, no enajenarnos, usar un poco la imaginación y un poco la fantasía para lograr llegar a lo que queremos llegar a ser. A la realidad. Claro. Gracias, sí. Yo uso mucho la reflexión, porque pues cuando uno ve, no me dio, entonces me siento, bueno, ¿por qué no tuve el resultado? Entonces reflexionar, que es parte de la experiencia sin reflexión, pues digo que la experiencia con reflexión se convierte en sabiduría, y la sabiduría es eso, elegir adecuadamente para tener el resultado que quiero. Madre mía, usted es todo un filósofo, caballero. ¿Qué nos dice el doctor Jaramillo? Tantas cosas que hay que decir en el tema, ¿no? Porque es que yo llegué a Unity un día que me invitaron a un seminario de prosperidad. Y en ese seminario me enseñaron a hacer el mapa del tesoro. Y yo he hecho 3 mapas del tesoro en mi vida y los 3 se me han cumplido a cabalidad. Y la fórmula mía, esa está patentado por mí, es que cuando armo un proyecto, aplico ese famoso eslogan que hay en Unity, y es soltar y dejar ir, ¿no? Es como entregarle al universo muchas cosas. Eso al principio no es fácil. Hay que hacer el ejercicio mental y volverse conchudo con el universo. ¿Saben que la palabra conchudo sí es una palabra muy colombiana? Sí. Acomodarse, ¿no? Conchudo es ser un haragán en los brazos de Dios. Ajá. Y es que Él haga todo, ¿no?
en el mejor sentido de la palabra. Sí, sí. Entonces siento que, es decir, mi gran descubrimiento en Unity fue ese, es decir, poder plasmar mis proyectos, trabajar en ellos, pero saber cuándo los suelto y olvidarme del corto y mediano largo plazo y dejar que suceda, que fluya, el fluir de la vida. Y eso es bien interesante. Siento que nos ha traído en el hogar mucha prosperidad, ¿no? Y no prosperidad de estar lleno de dinero, sino que en realidad todos los proyectos que hemos hecho en este tiempo se han cristalizado y han sido instrumento de servicio para otros, ¿no? Maravilloso. Tercera pregunta. ¿Ya la contestaron? Sí, totalmente, sí. ¿Puede la ilusión y la fantasía aumentar mi creatividad? Totalmente. Sí. No hay duda de ello. La 4. ¿Pueden la ilusión y la fantasía influir en qué? En mi éxito o en mi fracaso. ¿Por mi fracaso? Natural que sí. Sí, señor. Ok. No hay dudas tampoco. El poder de la mente. Ajá. La gran pregunta. ¿Es Dios real? Pues estamos hablando que la realidad de las cosas que se ven, que se tocan, que estamos seguros de que están ahí. Entonces esa es la gran pregunta del siglo. ¿Es Dios real? Y aquí quiero que hablemos todos. Bueno, fíjate si es real o no. Es una cuestión de sentir. Aquí no es una cuestión de fantasear ni ilusionarse, es de sentir. Okay. Y entonces cuando tú sientes, sabes que es real. Dios es real porque tú lo sientes, sabes que está en ti. Okay. Sí, porque los sentimientos son reales, ¿verdad? Seguro. Ok. Sí. ¿Quién más? Gaby, cuéntame, ¿qué tú piensas de eso? ¿Es Dios real? Bueno, claro que sí. Sí, vive en cada persona. Cada persona tenemos la parte divina y la parte humana. Somos seres espirituales, seres humanos, no, seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y de hecho que Dios está en cada persona. Gracias. Gracias. Juan Perea, cuéntame. Sí, Dios es real porque es el propio aliento con el que respiro. Si no, no está, no, es ese aliento que está en mí. Ok. Adriana, ¿por qué tú crees que Dios es real? Bueno, Dios es un ser supremo que vive en cada uno de nosotros y así no lo veamos, lo sentimos y es vida, eso es vida. Como decía mi hermano, es respirar. Entonces ahí hay un ser supremo que nos sostiene y por eso vivimos en la naturaleza. Se sienten todo. Gracias, Adriana. Ok, voy a dejar los ministros para último. Betty. Sí, Dios es real, Dios existe en todo, ¿no? Está en todo, en lo que vemos, en lo que no vemos, en lo que se toca, no se toca, todo está porque Dios es espíritu y todo está presente. Qué bueno que ahora lo sé que está en mí, que está fuera de mí, que está en ti y que está en toda mi familia, en todo ser humano, en todo. Dios existe y la diferencia está cuando uno comienza a vivir con esa paz, con ese amor, con esa buena voluntad, con esa generosidad. Todo cambia cuando uno ya está en esa creencia, en esa vivencia de Dios presente. Gracias, Betty. Virginia, ¿Dios es real? Para mí sí, es igualmente todo. Creo que si no creyera en él, no podría existir. Gracias. Xiomara. Bueno, para mí es la energía que se mueve a través de todo en el universo, en todos los planetas, claro. Para mí es esa energía que se mueve a través de cada uno de nosotros. Y sí, para mí esa existencia es totalmente latente y se siente en el respirar, en todo, en las plantas, en los animales, en todo, porque todo es una expresión de Dios y todo se mueve
esa energía que se mueve a través de todo, es lo que yo llamo Dios. Yes. Ok, don Eduardo, le tocó el cierre. Muy bien. Sustancia y esencia. Yo no me la creía, ¿no? Y cuando me hablaban de que yo soy las manos de Dios, el corazón de Dios, la expresión de Dios, pues pude dar aquella formación religiosa del Dios montado en una nube, con pinta de patriarca judío, bien lejano, además medio sordo, había que repetirle muchas veces las cosas, y cambiar el concepto fue un poquito fuerte, pero yo hoy lo siento así, es decir, yo soy el que yo soy, interpretando lo que le dijo Dios a Moisés. Fíjate qué interesante que es desde los albores de la humanidad, ¿verdad? El ser humano sentía de que había algo superior a ellos y lo expresaron de diferentes formas, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, los grupos animistas que comenzaron a crear dioses de los elementos, ¿verdad? Dios del fuego, Dios del agua, diferentes dioses, porque no entendían los procesos que se daban, pero realmente estaban viendo a Dios en todas las cosas. Y si vemos, nos remontamos, por ejemplo, a esta gente que están viviendo todavía a nivel de tribus y apartadas de la civilización, ellos están muy conectados con la naturaleza y están muy conectados con su esencia, están muy conectados con Dios. Entonces, todo esto que ellos, que se sintió en un principio, lo seguimos sintiendo. Y una de las cosas que pienso que hace que las personas tengan tantos problemas emocionales en estos últimos tiempos, es que es la falta de tener esa conexión con su divinidad, de entender su propia identidad. Cuando yo trabajaba, me acuerdo hace un tiempo ya, laguito aquí, comencé a trabajar en la cadena de restaurantes Barro. Yo tenía un jovencito que trabajaba sirviendo pizza y estaba estudiando, un muchachito brillante, muy buen estudiante, muy bien portado, muy decente. Y un día me dijo que él se sentía mal, como que había algo que le faltaba. Entonces yo le dije, ¿tú vas a alguna iglesia? No. ¿Tú tienes alguna religión? No. Digo, te falta Dios. Búscalo y vas a ver cómo se llenan todos esos vacíos. Y el muchachito se lanzó por ahí, es todo un profesional de mucho éxito en este día. Pero qué bendición, ¿verdad? Que yo pude decirle eso y él lo entendió. Y realmente cuando nosotros tenemos eso que ustedes acaban de decir, de entender de que esa esencia divina, esa energía que llamamos Dios, vive en nosotros, se expresa en nosotros y en toda la naturaleza, que el trabajo de nosotros es buscar una sincronía entre lo que somos con Dios y el universo y todo lo que existe, y entonces pues las cosas comienzan a funcionar de una manera maravillosa y esas ilusiones que tenemos se hacen realidad y esas fantasías se hacen realidad porque, como bien dijo Eduardo, cuando Jesús le dijo hay que volverse como niños, los niños tienen la capacidad de tener ilusión, de crear fantasías y de aceptar las cosas que nosotros, que después que maduramos no podemos aceptar. Entonces, entrándonos así con esa inocencia y pureza del niño, pues podemos conquistar el reino. Señores, muchísimas gracias. Vamos a encomendarle al doctor Jaramillo que nos despide en oración y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Genaro. Gracias. Gracias, Genaro. Gracias, Genaro. Bueno, conscientes de esa presencia, de ese poder y esa característica de Dios que es omnipresente y omnisciente, que todo lo sabe, y que esa fuente está dispuesta para que nos conectemos a ellos y podamos ser ese canal divino. Entonces, en este instante, damos muchas gracias al universo por ser justamente esos vehículos, canales de la divinidad y de la perfección. Gracias, Dios, por estos instantes divinos que hemos vivido en el día de hoy. Y así es. Amén. 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 Gracias. Muy buenas noches.
Felices sueños y nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, feliz sueño a todos. Bienvenidos, Juan y Osi. Gracias. Por compartir su sabiduría y su divinidad. Dios los bendice. Sí. Gracias. Hasta luego. Nos vemos el jueves. Chao. El jueves no estamos.